Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto a las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Brenda Yesenia Limón Mercado y seré moderadora de la ponencia La familia y salud mental, cómo impactan las relaciones familiares en la salud mental. A continuación daré pie a la semblanza curricular de la psicóloga Montserrat Alejandra Ramírez Leiva. Licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, ha realizado una estancia académica durante su formación profesional en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde ha tenido la experiencia de abordar temas sobre orientación familiar y rehabilitación de pacientes con trastornos graves de la personalidad. Asimismo, ha trabajado en el ámbito educativo, compartiendo estrategias psicopedagógicas y a docentes que atienden poblaciones vulnerables. Actualmente se encuentra coordinando el área de orientación psicológica del Campus León de la Universidad de Guanajuato, donde se encarga de acompañar y supervisar a las y los orientadores que dan servicio de orientador de orientación psicológica a las y los estudiantes. Asimismo, dentro de sus funciones, se encarga de atender y canalizar crisis suicidas en estudiantes del Campus León. En cuanto a la práctica clínica privada, atiende procesos de psicoterapia a adolescentes, adultos, familias y parejas. Actualmente se encuentra cursando el último semestre de la especialidad en terapia familiar por parte de la Universidad de Guanajuato. Sin más, le cedo el micrófono a la ponente Montserrat. Hola Brenda, muchas gracias. Y bueno, gracias a las personas que están en este momento conectadas. Creo que es muy bueno que se abran estos espacios para hablar de estos temas de salud mental que en este momento están siendo bastante relevantes, tanto por la situación de salud que estamos viviendo como en general creo que es momento como de poner mayor énfasis en atender la salud mental. Me voy a permitir compartir una presentación. A lo largo de esta hora, pues el plan es que estemos conversando sobre cómo impacta las relaciones familiares en la salud mental de las personas. Entonces, bueno, esa es como la idea general. Les voy platicando un poquito en lo que comparto pantalla y ya me van diciendo cuando esta se vea. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ok. La idea es de que hablemos un poco sobre las relaciones familiares y el impacto que tienen en nuestra vida y en nuestra salud mental. Esto lo vamos a hacer desde un marco teórico de la terapia narrativa, del socioconstruccionismo y de, y de todas estas postulados posmodernos que van viendo a la familia desde esta forma. Entonces, para ir empezando, pues creo que es importante como ir definiendo un poco como qué es primero salud, ¿no? Y la OMS la menciona la salud como que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Esta definición puede ser como muy sencilla, muy concreta, muy pequeña, pero creo que nos aporta mucho. Nos aporta mucho pensar en posibilidades, porque entonces la OMS nos está diciendo que hablar de salud no nada más es decir, tengo que estar 100% bien en todos los aspectos de mi vida para poder considerarme una persona saludable. Puede ser que yo como individuo esté a lo mejor atravesando un problema, por ejemplo, en el ámbito de la salud física de diabetes, pero estoy controlada, tomo mis medicamentos, tengo una alimentación saludable. Entonces, a pesar de la afección que estoy viviendo, puedo hablar de que tengo una buena salud. Siguiendo como esta temática y primero definiendo qué es la salud, nos vamos a específicamente a hablar de salud mental. En los últimos años ha sido súper importante poner énfasis en este tema.
¿Por qué? Porque vemos que conforme va, pues sí, conforme va creciendo la sociedad, va habiendo avances, va evolucionando, pues también van apareciendo otro tipo de problemáticas o se van poniendo más énfasis en las problemáticas como la ansiedad, la depresión, se van haciendo más visibles. No es que nunca hayan existido, sino que ahora hay espacios y hay apertura para hablar de ellas y pues una señal de esto es que se haya organizado este coloquio, ¿no? Que me parece que es un espacio muy valioso para ir compartiendo sobre este tema. Y bueno, la salud mental en general es considerada como también un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural. De esta manera, con este equilibrio, la persona puede tener una participación exitosa en diferentes esferas de su vida. ¿A qué se refiere esta parte? Es que si nosotros mantenemos relaciones también saludables con nuestro entorno, pues también vamos a tener una relación saludable con nosotros mismos. Y siguiendo la misma, sí, como la misma línea de lo que es la salud, podemos entender que también en la salud mental no necesariamente quiere decir que yo a lo mejor no viva con una problemática como a lo mejor síntomas de ansiedad o como por ejemplo síntomas de depresión, sino que simplemente estoy tratándome, estoy haciendo cosas por mí y estoy cuidando de mí. Entonces, en ese sentido, pudiéramos hablar de una salud mental equilibrada. O, por ejemplo, hay personas que tienen diagnósticos de un trastorno grave de personalidad y aprenden a vivir con ello, ¿no? No se vuelven el esquizofrénico, por ejemplo, o el borderline, sino se vuelven una persona que en este momento está teniendo a lo mejor a la esquizofrenia como acompañante o a la bipolaridad como acompañante, pero no son ellos, ¿no? Y a lo mejor están haciendo muchas cosas para poder estar bien. Esto me parece súper importante irlo mencionando, irlo definiendo, irlo entendiendo para poder posteriormente hablar de cómo las relaciones familiares nos van a impactar de una manera muy importante. Entonces, frente a esto, pues también hay que considerar que para hablar de salud mental tendremos que seguir un montón de consideraciones. No nada más es, no es lo mismo más bien hablar de salud mental en México que hablar de salud mental a lo mejor en Noruega, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contexto social diferente. Hay diferentes formas de establecer relaciones, hay diferentes formas de hablar de lo que nos ocurre, también la cuestión económica es distinta. Entonces, todas estas cosas de alguna manera influyen en cómo nos vamos sintiendo. Por eso es importante que la definición de salud mental puede ser muy fluctuante y puede también depender del espacio en el que nos encontremos. Y bueno, siguiendo con esta situación, ahora sí vamos a ir hablando de qué es la familia o cómo definimos la familia. Y en este punto yo invitaría a que pensaran en que no estamos hablando nada más de familia. En este punto la familia ha ido evolucionando y es mejor o a lo mejor nos invita a pensar más bien en familias, en diferentes tipos de estructuras, en diferentes tipos de personas. Y esto ha sido considerado un avance en la aceptación de las diversidades. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos nada más pensando, cuando escuchamos la palabra familia, no nada más pensamos en mamá, papá e hijos. Ahora pensamos en una pareja, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, las familias reconstituidas, donde incluso yo como a lo mejor mujer divorciada, por ejemplo, tengo 3 hijos y ahora tengo una pareja que tiene otros 3 hijos y decidimos formar una nueva familia. O, por ejemplo, las familias monoparentales en las que nada más es mamá e hijos o papá e hijos. Entonces hay una diversidad muy grande, por lo que hablar a lo mejor de familia sería como limitar el acceso a otras posibilidades. Y bueno, si tuviéramos que definir lo que es la familia, la concebiríamos como un sistema relacional eh, con características propias y que viene siendo un subsistema social que va a mantenerse en conflu bueno, sí que va a confluir con otro tipo de relaciones a nivel ciudad, a nivel escuela. Entonces, la familia, digamos que pudiera considerarse como el núcleo de las relaciones que después va a interrelacionarse con otros espacios. Y bueno, vamos continuando con
Continuando con este tema, la familia, pues como les mencionaba, se ha concebido como un sistema relacional que tiene características propias y que de una forma o de otra va a confluir con otros sistemas, como ya lo íbamos mencionando, y estos sistemas a su vez también van a influir en las relaciones que se van a desenvolver dentro de la misma familia. Eh, Alimentadas de esta visión, las perspectivas contemporáneas caracterizan a la familia por su diversidad, por sus formas, por sus relatos y sus creencias. Cada familia va a tener creencias diferentes y estas creencias de alguna manera van a impactar en la vida de cada individuo dentro de la misma familia. Eh, y cada una de las familias se va a estructurar también a través de relatos que se van contando a lo largo de las generaciones y cómo estas narraciones de alguna manera forman y fortalecen también la identidad de cada uno de sus miembros. En este sentido, todas estas cosas que nos vamos diciendo, todas estas cosas que de alguna manera hemos venido rescatando o dejando también de las narraciones de nuestros antepasados, de alguna manera van sí, a penetrar en nuestra salud mental. ¿De qué forma? De forma positiva o no tan positiva, eso va a depender de cada individuo, ¿no? Y también creo que es el ir evaluando también lo que vamos viviendo en familia nos invita mucho a ir dejando también cosas que ya no están tan padres y en este punto ya se nos da esa opción, ¿no? De ir renunciando también a mandatos generacionales que no nos están ayudando. Por esto, hoy, como les iba diciendo, pues no pareciera posible hablar de una familia, sino de familias que pueden convivir o no convivir en un mismo espacio. Esa parte también es importante. Generalmente en México es muy valorada la institución de la familia, ¿no? Pero la institución tradicional de la familia, que quiere decir papá, mamá, hijos, y entonces se suma la familia extensa también, y es como muchas familias mexicanas son como muy muéganos que no permiten a veces el desarrollo de las identidades de los miembros y esto repercute en la salud mental de una forma no tan positiva porque muchas veces la sobreexigencia familiar puede generar algunos problemas como síntomas de ansiedad, de depresión, por tal vez no cumplir con las exigencias o con las expectativas que la familia en general tiene sobre la persona. Ahora, también es importante hablar que no necesariamente tienes que vivir en el mismo espacio físico que tu familia para considerarte una familia. Ahora más que nunca nos vamos enfrentando al tema de las migraciones, donde muchas familias tienen que verse partidas por cuestiones económicas, por cuestiones de estudios, en la que el hijo se va a vivir a otra ciudad porque tiene que acceder a la escuela o porque tiene que acceder a un mejor trabajo, pero no deja de ser familia. Entonces, empezamos en este momento a repensar a la familia como ese espacio de seguridad, ese espacio donde las relaciones se pueden establecer, donde no necesariamente tengo que estar físicamente con el otro para sentir algo o para que me den un sentido de identidad. Y bueno, siguiendo como con este tema, podemos ir hablando un poco también de cómo ha ido evolucionando las relaciones familiares a lo largo del tiempo. Y era algo que ya les venía mencionando anteriormente, se hablaba mucho, o en este tiempo también sigue siendo todavía en muchos sectores como bastante interesante cómo se sigue atesorando, perpetuando el modelo tradicional de familia, ¿no? Y entonces quienes se salen de esa línea tradicional muchas veces pueden llegar a ser señalados, pueden llegar a ser expuestos, pueden llegar a ser criticados y todas estas cosas van a repercutir de forma negativa en la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque nos lleva a generar sentimientos de inadecuación, de sentir que no estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros socialmente y entonces en la búsqueda de este cumplir nos sentimos insatisfechos, nos sentimos insuficientes y de alguna forma empieza a mermar nuestra salud mental. Entonces es importante ir consiguiendo que la familia ha ido evolucionando y así como han ido evolucionando también las formas en las que nos vamos a relacionar con los otros. Muy bien.
Entonces, aquí lo que les voy a plantear a continuación son algunos postulados que tienen que ver con lo que ya les mencionaba, con la terapia narrativa, con el socioconstruccionismo, que es una manera diferente de ir viendo a la familia, de ir viendo su evolución, de ir viendo sus relaciones, pero sobre todo de ir viendo al individuo, de ir narrando historias y de ir generando posibilidades distintas. A veces, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero aparece el tema de la resiliencia también. Desafortunadamente, hay temas de violencia dentro de la familia y que esto nos vienen acarreando otros problemas sociales como más fuertes, ¿no? Al final de cuentas, las relaciones familiares son un reflejo de las relaciones sociales. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de cómo ha ido evolucionando la familia. Aquí pasamos de lo público a lo privado en la vivencia familiar. Antes la familia era más un sistema público, sin embargo, las exigencias propias del capitalismo y de la vida anónima de las ciudades también ha ido haciendo que la familia contemporánea se vuelva un sistema más privado, en el cual hay mayor intimidad. ¿Y a qué me refiero? Que en muchas ocasiones, y antes se veía más el caso de que, por ejemplo, la familia tenía un problema y iba con el párroco de la ciudad y le pedía opinión de cómo resolver la situación, o por ejemplo, las figuras de los maestros en algún punto de la historia fueron figuras muy importantes y muy relevantes en los pueblos. Entonces, a veces las familias tenían un problema y iban y consultaban con el otro y entonces la familia se volvía pública, los problemas se volvían públicos y las decisiones muchas veces recaían en la observación que tuviera el otro sobre la situación. Ahora ha sido un tanto diferente. Ahora comienza a volverse como más íntimo, las cosas de familia, se arreglan entre los miembros. A veces invitan a otros actores a participar, por ejemplo, a tomar terapia familiar, que cada vez está siendo una opción que se está abriendo más, pero siempre de una manera como más respetuosa. ¿A qué me refiero con esto? A que ya se empieza a respetar más como la privacidad de los miembros de la familia. Entonces, con ello también ha generado que se vayan afianzando los vínculos entre los miembros de la familia y se ha centrado más en los padres la función socializadora y afectiva. Esto quiere decir que ahora son los papás quienes hacen como esa conexión con la sociedad y no se le pide, por ejemplo, al párroco o al maestro que vaya y lo haga. Esta parte, bueno, también viene a ser muy importante la inclusión de los sujetos en la vida familiar en la vida familiar. Anteriormente la familia tenía ataduras eh, que la hacían, digamos, mantener en secrecía ciertas cosas que no se podían hablar en diferentes niveles. eh, todo lo que todo lo que el individuo iba generando o todo lo que el individuo iba haciendo tenía que ser en pro de la familia. Si algo de lo que tú hacías como miembro de una familia perjudicaba a tu familia, entonces eras expulsado, eras como no seguías como los ideales o lo que se esperaba o no cumplías la función. Me pongo a pensar, por ejemplo, en estas familias en donde a lo mejor hay una empresa y se espera que todos los miembros de la familia participen en esta empresa, estudien para que puedan volverse parte de la empresa y entonces no se les pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué sueños tienes? ¿Tú qué aspiraciones tienes? Y se les dejaba de lado. Sigue ocurriendo, yo lo sé, pero ya se empieza a dar la apertura para que los miembros de la familia puedan tomar las decisiones y puedan ir creando su propia identidad. Entonces, empieza a darse esa apertura de crear la propia identidad, de poder tomar decisiones diferentes, de poder a lo mejor incluso irse a vivir a otro lugar. Y esto ya no se ve tanto como una traición familiar. Ok. Ser captado también se vuelve una fuente de salud mental familiar. ¿A qué me refiero con esto de ser captado? Bueno, generalmente en una familia donde el miembro se siente apreciado, reconocido como un individuo, esto hace que sea más fácil que la persona, miembro de esta familia,
sea capaz de transitar por sus emociones, de hablar de bienestar, de no tener miedo de expresar lo que quiere, de no tener miedo, y que tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, ¿no? No, no tener miedo de a lo mejor tener ideas contrarias al grupo familiar en el que vive, de tener aspiraciones distintas. Entonces, en última instancia, el ser captado también propicia mayores ambientes de salud mental. En cambio, cuando hay padres, por ejemplo, sobreprotectores o pueden considerarse como tiranos, no se logra captar a los hijos, es decir, no se les logra dar voz a los hijos y tienen que estar supeditados a los deseos de la familia, a los deseos de los padres. Y esto lo podemos también a veces encontrar mayormente en cuestiones de discapacidad o, o en cuestiones que se pueden considerar como, bueno, sí, principalmente en cuestiones de discapacidad, donde generalmente se piensa que la persona con discapacidad no tiene la capacidad de tomar decisiones y entonces se le aísla y se toman decisiones por ellos mismos. Esto generalmente va a afectar la salud mental de una persona porque se limita a su individualidad. En esta evolución familiar también van apareciendo nuevos relatos sobre la norma en la experiencia familiar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que antes teníamos que venir con estas ataduras, con estas narraciones, con estas ideas transgeneracionales de cómo teníamos que ser y teníamos que ser reales a estos mandatos generacionales donde si alguien dentro de esta familia rompía alguno de estos deseos, de alguno de estas expectativas que se tenían puestas sobre él, era visto como el traidor y muchas veces era aislado. Ahora empieza a darse la posibilidad de sí poder honrar como a estos antepasados, de poder tal vez agradecer como la historia, agradecer el linaje, pero también asumir que hay cosas con las que ya no me tengo que quedar, ¿no? Con las que ya no me tengo que quedar y a las que puedo ir desechando. Las puedo ir desechando y puedo ir creando unas narraciones diferentes de lo que yo como individuo quiero vivir. Entonces, el balance entre estos recursos hace que las crisis evolutivas que uno va viviendo sean más fáciles de sobrellevar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, una persona que empieza a lo mejor en la adolescencia y descubre que tiene una orientación sexual distinta, que se siente atraído por una persona de su mismo género, por ejemplo, de su mismo sexo, perdón, eh, cuando piensa como en estos mandatos generacionales de, pues en mi familia todo el mundo ha sido papá, mamá y hijos y así ha tenido que ser y no ha habido como parejas homosexuales. Entonces, yo tengo que seguir con esto, pero me encuentro con este cambio, con este deseo de querer estar con una persona diferente a lo que se ha venido viendo en mi familia, entra como en un choque de ideas, ¿no? Dentro de lo que vengo arrastrando familiarmente con lo que estoy sintiendo en este momento. Estas disonancias en ocasiones pueden generar malestar por sentir que estás traicionando a la familia, por sentir que vas a ser rechazado. Muchas ocasiones sí pasa, pero creo que ya se van abriendo más los espacios para que los individuos puedan ir tomando sus decisiones de una manera más respetuosa y puedan sentirse libres de estar con quien quieran estar. Okay. Hablando de la primacía del lenguaje y la comunicación en la experiencia familiar, bueno, se va poniendo mayor énfasis en hablar de las emociones, en hablar de lo que el otro o la otra va sintiendo, el poner sobre la mesa la capacidad de poder ser un interlocutor y no nada más recibir los mensajes de aquellas personas que tienen mayor jerarquía dentro de la familia. Por ejemplo, anteriormente era más común que en muchas familias nos pudiéramos encontrar a que yo como papá soy quien manda, soy quien dice cómo se llevan a cabo las cosas y no tienes derecho a réplica, ¿no? Actualmente se empieza a abrir un poco más ese canal de comunicación en el que yo como hijo soy capaz de interactuar con mi papá
de comunicarle cosas, de decir a lo mejor algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, digamos que los roles empiezan también a moverse dentro del sistema familiar. Empiezan a moverse y empieza también a dársele importancia a hablar de las emociones, a hablar de lo que sentimos. Y la parte de hablar de las emociones, de hablar de los sentimientos, de poner sobre la mesa aquellas cosas que nos van pasando es súper importante para mantener un equilibrio en nuestra salud mental. Porque aquello que no se habla, aquello que se esconde, aquello que ignoramos, no desaparece. En algún momento, en algún punto de nuestra vida, va a encontrar una salida o va a buscar una salida. Entonces sí es importante que cada vez más se vayan abriendo los espacios en la familia para poder hablar, para poder comunicar y para comunicar de una manera asertiva y respetuosa. Creo que, no, un segundo, porque creo que mi computadora sí estoy teniendo un problema. No sé si me escucho bien. Me apareció acá un mensajito. No, creo que sí se va escuchando bien. Ok. Bueno, en esta parte del nuevo concepto de educar en la familia, en la vida familiar, bueno, también se van abriendo las oportunidades. Ah, ok. Gracias, Jimena. Perfecto. Eh, este punto de educar en la vida familiar, pues se van abriendo como esta oportunidad o esta posibilidad a que podamos ir tomando diferentes formas de educar con amor, de educar con respeto. Y esta parte va a ser muy, muy importante, ¿no? Yo creo que ahora está como muy de moda la parte de la crianza respetuosa, pero no es que esté de moda, es que se vio la necesidad de educar de una manera diferente, de educar fuera de los gritos, de los golpes, de la imposición y de ir respetando el proceso de desarrollo del individuo. ¿Por qué? Porque si te sientes respetado y te sientes valorado, vas a empezar también tú a respetarte y a valorarte, ¿no? Si te dan en tu casa, que es el primer lugar donde tú socializas, donde tú empiezas a generar opiniones, te dan ese espacio a ir pensando, a ir aportando, a ir resolviendo, lo vas a poder hacer en la vida pública, de alguna u otra forma. Entonces, la parte de la crianza respetuosa viene también a ser un ingrediente súper importante al momento de hablar de una salud mental equilibrada. ¿Por qué? Porque si desde casa a mí mis papás me están respetando mis procesos, me están respetando mis emociones, me hablan de una manera respetuosa y no impositiva, pues yo también voy a buscar eso en mis relaciones futuras y al momento de yo ir teniendo relaciones saludables, voy a ir abonando a mi salud mental. Muy bien. Ay, no sé qué quiero mover esto. Ok. De los cambios en la familia contemporánea a las nuevas tipologías familiares, bueno, aquí podemos ir hablando o ir haciendo como hipótesis sobre las nuevas, de ver a la familia de una forma estructurada distinta. ¿A qué me refiero con esto? Está la estructura interna y la estructura externa. Y estas dos estructuras van a confluir de alguna o de otra manera para que podamos desarrollarnos como personas saludables, para que podamos sentirnos libres de generar diferentes ideas, de hablar de nuestras emociones. Y a lo que se refiere generalmente con la estructura interna es a todas estas, digamos, relaciones que se van dando entre papá e hijos, entre hijos, entre hermanos y hermanos, y a las estructuras externas, como a todos los mandatos también que vienen socialmente, a todas las formas o a lo que se nos dice cómo tienen que ser las cosas, y que de alguna manera van a influir directamente en las reglas, en los roles, en las jerarquías que se van poniendo en juego dentro de la familia y cómo estos roles, estas jerarquías, estas formas de comunicarse, de alguna manera van a repercutir en, en general en la vida de las personas. Y como ya les venía yo mencionando, una persona que se siente respetada, que se siente acompañada, que se siente con la capacidad de expresar su malestar, pues va a ser una persona que pueda sentirse mayormente equilibrada.
Y retomando un poco el tema de la salud, como lo marca la OMS, que no es nada más la ausencia de enfermedad, puede ser que a lo largo de mi vida muy probablemente voy a atravesar por alguna situación difícil, pero eso no me define, no me define como persona. Y si yo tengo el apoyo de mi familia y si yo me siento acompañado y si yo siento respeto y escucha por parte de las relaciones que tengo con mi familia, voy a ser una persona también más exitosa y voy a ser una persona que tenga la capacidad de afrontar y de enfrentar de manera efectiva las cosas que me van ocurriendo. Y que en caso de no ser así, o sea, que en caso de que yo sienta que mis recursos no están siendo suficientes para enfrentar la vida, pueda buscar en mis redes de apoyo y sentirme acompañada. Ok. Bueno, siguiendo con esto, toda tipología familiar emerge en un contexto sociocultural. Era lo que yo les decía, no son lo mismo las familias en México que las familias a lo mejor en Estados Unidos. Por ejemplo, en México todavía esta parte como muy tradicional de la unión familiar, que se valora demasiado que los miembros se vean, que se frecuenten, que estén ahí, o sea, que incluso vivan hasta juntos, que eso también de repente genera como ciertos problemas, ¿no? Porque entonces vemos familias que están muy, muy muéganas y que no les permite como la convivencia hacia el exterior a los miembros. Eso también va generando problemas como ya lo veníamos viendo, pero también hay otro tipo de familias, ¿no? Que se tienen que valorar en el contexto social en el que ocurren. Si nosotros viéramos a lo mejor a una familia occidental de Estados Unidos, por ejemplo, donde vemos que los miembros familiares se ven una vez al año, diríamos, híjole, esa familia está muy desunida, esa familia no se frecuenta, no se quiere, porque lo estamos viendo desde nuestra visión mexicana de unión familiar, pero puede ser que esa familia tenga líneas de comunicación muy abiertas, que los miembros estén muy al pendiente de las situaciones emocionales que ocurren dentro del sistema familiar, pero no necesitan verse todo el tiempo. Y por el contrario, ¿no? Puede ser que nos encontremos muchas familias mexicanas en las que sí todos están como muéganos, pero se la pasan peleando, no se habla de lo que se siente, y a quien habla se le excluye, ¿no? O si hay alguien que es diferente, que piensa distinto, que quiere cosas diferentes, se le ve como el rarito, como el que te fuiste, como el que no quieres estar en familia, se le critica. Muchas veces también cuando un miembro decide salir del sistema familiar, se le ve como el malo, ¿no? Entonces, sí va a depender mucho del contexto sociocultural en el que nos encontremos y de la visión que tengamos de lo que es una familia. Okay. En las tipologías tradicionales, como por ejemplo la nuclear, la extensa, la ampliado, la monoparental, que eran las clasificaciones que se vienen haciendo a lo largo del tiempo de la estructura familiar, hablando de la cantidad de miembros, el vínculo consanguíneo siempre es como la parte más importante, pero al lado de ellas han ido surgiendo otras familias, como la familia simultánea, mixta, simple y compleja, que quiere decir miembros que se van sumando, miembros que se van saliendo, o miembros que van creando otras familias. La familia adoptiva, la familia homosexual, la familia elegida, la familia unipersonal, la diada, la conyugal, etcétera. ¿A qué quiero decir? Que este tipo de nuevas familias que están surgiendo o que siempre han estado ahí, pero que ahora se les empieza a nombrar, eh, a lo mejor las características que tienen no tiene que ver tanto con la estructura de sus miembros, sino con la calidad del vínculo. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo pertenecer a una familia por lazo consanguíneo, pero no sentirme identificada con ella, no sentirme respetada, no sentir que me escuchan, que me cuidan, pero puedo crear una familia con mis amigos, con estas personas que yo elijo, con las que me siento cómoda, con las que me siento respetada y que al final de cuentas me van sumando, se vuelven redes de apoyo en mi vida. Estas nuevas tipologías emergen también en complejos cambios socioculturales. ¿Por qué? Porque aparecen fenómenos como la violencia, el desplazamiento, la migración, las grandes urbes, de, la, de las reivindicaciones sociales también de las comunidades homosexuales y los avances en la biotecnología. Entonces, todos estos factores que acabo de mencionar de alguna manera han ido creando la necesidad de estructurar la familia de manera diferente, o no tanto de estructurarla, sino de concebirla de una manera distinta. ¿A qué me refiero? Que ante, por ejemplo, la migración,
puede ser que yo me tenga que ir, como ya les he dicho, de donde vive mi familia nuclear, pero en el lugar a donde voy yo empiezo a crear otra familia con amigos, con compañeros del trabajo, a fortalecer otras redes de apoyo. Entonces, cuando hablamos de familia, a mí me gusta pensarla no nada más como los miembros que comparten un lazo sanguíneo, sino las personas que me hacen sentir bien, las personas que se vuelven mi red de apoyo, las personas que abonan a mi salud mental, que abonan a mantenerme equilibrado. Y yo creo que aprovechar como este mes que es de la salud mental, viene muy bien como para revalorar nuestras relaciones y ver aquellas que sí nos están sumando a sentirnos mejor o que nos están restando, ¿no? Y también el hecho de hacer esta reflexión sobre las relaciones que vamos entablando con otros nos invita también a narrarnos historias distintas y a narrarnos historias con las que nos sintamos más cómodos y a ir desmenuzando y tal vez reinventando nuestra historia dominante, aquello con lo que hemos venido cargando durante tanto tiempo. En este momento a lo mejor tuviéramos la oportunidad de hacer la reflexión y de ir dejando aquellas cosas que ya no nos hacen tanto bien. Y bueno, también quizás sea posible reconocer un aspecto que subyace a la emergencia de todas estas tipologías de las que venimos hablando y como ya lo mencionaba, son las elecciones subjetivas. Y hablando como un poco de la evolución de la familia, yo les decía que en este punto se empieza a dar como mayor apertura para que los miembros de una familia tengan una identidad, una elección, empiecen a tomar decisiones por sí mismos y entonces esto hace que empiecen a surgir otros tipos de familias. Entonces los sujetos que conforman una familia y eligen con quién convivir y cómo hacerlo. Hoy la familia se elige en función de aspectos emocionales y del proyecto vital de los sujetos. Por ejemplo, hablando de familias tradicionales, se esperaría que se fuera mamá, papá e hijo. Y en este punto nos encontramos con que muchos jóvenes no tienen el deseo de ser padres. ¿Por qué? Porque pues, hay muchísimas cuestiones sociales y económicas que impiden el pensar en una familia con hijos, pero que no dejan de ser familia por el hecho de no tener hijos. Entonces, nos invita como a pensar mucho también en la manera en la que pensamos a la familia. Entonces, está como muy interesante cómo el, las relaciones van evolucionando conforme también van evolucionando las exigencias socioculturales, los problemas sociales incluso nos invitan a irnos reuniendo de una manera diferente. Y bueno, también aparece como necesidad la prioridad del mundo lingüístico y comunicativo en el interior de las familias, es decir, hablar de manera clara, promover la palabra de todos, dejar de ser como tiranos de solamente aquí yo hablo y solamente lo que yo digo se hace, empezar a construir acuerdos, reconocer también la diversidad de significados en el lenguaje. Esa parte también es muy importante porque no es lo mismo lo que yo te estoy diciendo y lo que tú estás interpretando que lo que yo quería que tú interpretaras. Entonces, sí es súper importante el tratar de que nuestra comunicación sea clara, sea precisa, y esto se va abriendo a partir de que se van aceptando las identidades de los miembros de una familia. Y bueno, haciendo como un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando, pues la salud mental está muy permeada por las relaciones que tenemos tanto en lo familiar como en lo social, como en lo cultural, la manera en la que nos comunicamos, creo que esa parte va a ser súper importante. Si nuestros mensajes están siendo claros, si estamos teniendo una retroalimentación por parte de la persona con la que estamos hablando, si sentimos que estamos siendo escuchadas o escuchados, si sentimos que se está valorando nuestra opinión, que se está valorando lo que pensamos, lo que sentimos, y sobre todo aquí también una parte importante es la resiliencia. Hablar de resiliencia en estos tiempos se ha vuelto como muy común y muy en boca de todos, pero al final de cuentas la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para que independientemente de las circunstancias difíciles que vive, pueda salir adelante. Entonces, a mí me parece que estos tres componentes resultan un punto muy importante y muy decisivo al momento de hablar de salud mental. ¿Qué calidad tienen mis relaciones? Si me estoy relacionando de una manera que me hace sentir bien, si me estoy comunicando de esa misma forma,
y sobre todo cuáles son mis recursos para enfrentar las cosas. A veces alguna de estas cosas puede fallar, pero no pensemos que entonces ya porque uno de estos tres aspectos falla o porque uno de estos tres aspectos tiene un problema, tenemos una mala salud mental. A mí me gustaría que a lo mejor el día de hoy nos fuéramos pensando con que la salud mental no es buena ni mala, sino simplemente pensarlo más en equilibrio. ¿Tengo una salud mental equilibrada o no tengo una salud mental equilibrada? Si está desequilibrada, se puede equilibrar. O sea, si se dan cuenta, es más fácil pensar en equilibrio, porque si algo pierde el equilibrio, se puede volver a acomodar y vuelve a quedar como anivelado. Pero a lo mejor hablar de bueno o malo nada más nos abre esas dos posibilidades, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que todo sea completamente bueno o qué tengo que hacer para que todo sea completamente malo? Y entonces, hablándolo de equilibrio, digo, bueno, a lo mejor tengo estas cositas que no me gustan tanto, pero se equilibran con aquellas cositas que sí están bien. Entonces, esa parte es bien importante porque a veces también el hecho de que el tema de salud mental se haya puesto tanto sobre la mesa nos lleva también mucho a pensar que a fuerza tengo que tener una excelente salud mental o que si no hago esto no voy a tener una buena salud mental y la sobreexigencia hace que nos sintamos más mal, ¿no? Entonces se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Afuera me dicen que no tengo una buena salud mental porque a lo mejor no hago ejercicio o porque a lo mejor no me estoy cuidando o porque se ha romantizado mucho esto de es que te tienes que amar por sobre todas las cosas. Entonces eso me lleva a sentirme mal, a sentirme insuficiente y entonces merma mi salud mental y nos volvemos como en un círculo vicioso. Y en cambio, si yo empiezo a pensar mi salud mental como un equilibrio, como que a veces puede haber cosas que se salgan de su lugar o como que puedo estar acomodando otras y que a lo mejor me está llevando más tiempo del esperado, que me doy la oportunidad de tener paciencia conmigo y de ir reequilibrando esa situación, pues podemos hablar de que mi salud mental va a estar más saludable, por así decirlo. Y bueno, continuando un poco con el tema de la familia, para que cualquier tipo de familia funcione y que también permita que haya un desarrollo armónico de sus miembros, yo considero que se debe de contar con algunos principios. Primero, pues asegurar como la sobrevivencia de sus miembros. Creo que eso es súper básico, ¿no? A nivel emocional, económico, social y de educación. No nada más porque yo como sostén de una familia, llevo la comida y es de lo único que me preocupo, voy a asegurar que mi familia sobreviva. No, también tengo que voltear a ver otros aspectos que también son importantes como la educación, como la cuestión económica. Y yo sé que esta situación puede llegar a ser muy complicada en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque a veces o me preocupo de que comas o me preocupo de que estés emocionalmente atendido, por ejemplo, porque no hay, o sea, porque también los trabajos a veces no permiten que las familias se desarrollen de una forma más saludable. Yo les digo, estas son como ideas o como principios que yo tal vez podría plantear para que los miembros de una familia puedan estar más armónicos, pero yo sé que hay otras realidades, ¿no? Y que a lo mejor pensar que tiene que ser exactamente de esta manera es muy impositivo y muy utópico, ¿no? Se tienen que pues ver otras variables, no todos vivimos las mismas realidades. Entonces, bueno, pero continuando con esto, pues también es importante la capacidad de los miembros para negociar el manejo de los cambios, porque a lo largo del tiempo las familias van a enfrentar muchas crisis en sus ciclos vitales, van a enfrentar muchos cambios, por ejemplo, cuando los hijos se convierten en adolescentes, cuando el nido se queda vacío, que los hijos ya terminaron a lo mejor la escuela o que ya tomaron la decisión de salirse, irse a vivir a otro lado. Estos cambios de alguna forma van a mover a la familia y la capacidad que los miembros van a tener para negociar, para hablarlo, para estructurarse de una manera diferente, va a impactar en la salud mental de cada uno de ellos. También en fomentar la autonomía, mantener límites claros. Es válido poner límites en la familia y es muy saludable, solamente hay que saber cómo hacerlo. Y también tener flexibilidad, ¿no? O sea, también creo que la parte de la flexibilidad es importante en cualquier relación. Entonces, sí son como cosas que en algún punto se tendrían que privilegiar, pero sí va a depender mucho del contexto desde el que lo estemos viendo. Y bueno,
Para ir ya como concluyendo y a lo mejor ir dando espacio a poder tener una conversación con alguien si así lo desea, me gustaría que el día de hoy fuéramos pensando que las diversas tipologías familiares en sí también no son patológicas o disfuncionales. Y esto a lo mejor lo podríamos dar por hecho, ¿no? Pero sí es importante decirlo. La familia tradicional ya no es la única. Ya hay muchas formas de ser familia, ya hay muchas formas de reunirnos y de compartir con otros, entonces las diversas formas no son las que se vuelven patológicas o disfuncionales. A veces lo que genera las patologías o las disfuncionalidades en una familia es la comunicación. Y lo cierto es que puede una familia padecer, como ya les mencionaba, o puede sufrir en función de cómo sus integrantes se relacionan, cómo se comunican y los relatos que construyen en ella. De esta manera, su bienestar y sus miembros se asocian con sus formas de relacionarse y de narrarse. ¿A qué me refiero? A que va a depender mucho de cómo se sienta cada uno de los miembros dentro de la familia, el que el sistema se va a mover o el que el sistema se va a sentir en general. Yo nada, estoy moviendo y moviendo el cuadrito, pero es que siento que se tapa. Ok. Bueno, la familia es promotora de la salud o de la enfermedad en sus miembros, porque como ya lo veníamos viendo, una familia donde a lo mejor a un miembro no se le permite hablar libremente o expresar lo que siente, pues va a generar que posiblemente esta persona tenga síntomas de ansiedad, síntomas de depresión o que incluso esté muy interrelacionado también con el tema del suicidio. Esa parte creo que sí es muy importante, cómo las relaciones familiares impactan tanto en la salud mental de las personas que puede haber algo bidireccional ahí en ese tema, que es muy amplio y que a lo mejor nos invitaría como a desmenuzarlo más a detalle y no me gustaría como ahondar tanto en eso, pero sí quiero que quede claro que de alguna manera las relaciones que establecemos con otros son las que nos pueden enfermar o las que nos pueden sanar. Y la familia pensada como configuración narrativa indica que los sujetos se captan y se influyen en los relatos familiares configurados en su historia. Somos historias, las personas somos historias, las personas somos esas historias que nos han narrado o somos las historias que nos queremos narrar. Entonces, también vale la pena a veces ir reconstruyendo esas ideas, esas narraciones que venimos arrastrando generacionalmente. Y como yo les decía, no es la idea decir, ah, bueno, ya a partir de ahora todo lo que mi familia extensa o mi familia a lo largo de las generaciones ha venido haciendo está mal. Entonces, borro cualquier rastro que pueda haber de eso. No se trata de eso, sino que se trata a lo mejor de valorar qué cosas sí me sirven y qué cosas puedo ir dejando de lado, qué cosas me pueden ayudar a sentirme mejor o qué cosas definitivamente ya no van en este punto conmigo. Y eso nos invita a irnos narrando posibilidades o irnos narrando historias que de verdad queremos vivir. Y bueno, esta perspectiva podría ofrecer posibilidades humanas y de salud mental para ella y cada uno de sus miembros. Se realizará un acercamiento a algunos aspectos decisivos en dicha promoción, es decir, el ir abriendo posibilidades nos lleva a pensar en que también se va a ir promoviendo la salud mental de los miembros de una familia. Y me gustaría ir como dejando la presentación con esta frase. Humberto Maturana es un biólogo chileno que se dedicó durante mucho tiempo de su vida a ir estudiando también a las personas, a ir estudiando a la sociedad, a la manera en la que vamos aprendiendo, a la manera en la que nos vamos relacionando. Y él decía que el amor es la emoción donde el otro tiene una existencia legítima, donde no se le niega, sino que se le acepta como un otro válido y desde ahí se puede construir una vida en sociedad. Decía que las personas tenemos dolor o sufrimiento porque vivimos en una cultura desamorosa, en una cultura maltratante, en una cultura que en muchas ocasiones nos lleva a sentirnos insuficientes. Entonces, siempre consideraba que el amor es donde nos vamos a encontrar con nosotros. Si es una familia amorosa, si es una familia que comparte los sentires de cada uno de sus miembros y los respeta, entonces la persona va a poder ser más funcional en su vida y va a poder tener una salud mental más equilibrada. Y bueno, voy a dejar de compartir por si alguien tuviera algún comentario, quisiera hablar de algo.
Gracias, Jimena. Gracias. Espero que haya sido como claro, a lo mejor como que me fui muy rápido porque pues no tenemos como mucho tiempo, pero creo que sí, gracias Miguel, muchas gracias. Creo que sí es como muy importante esta parte en resumen, de pensar a la familia como el núcleo o como sí la base de las relaciones sociales, pero sobre todo de ir repensando cómo también las relaciones que vamos estableciendo dentro del núcleo familiar nos pueden ayudar o nos pueden limitar. Entonces, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su, su participación, su atención y pues muchas gracias, Jimena, por tu comentario. De verdad espero que se lleven algo. Eh, Igual les dejo aquí en el chat mi contacto por si alguien tiene alguna duda, por si alguien quiere como conocer un poco más del tema o quiere saber un poco más de la propuesta socioconstruccionista de terapias narrativas, pues también está ahí la opción. Yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, bueno, si ya no tiene alguien más dudas, damos aquí por terminado lo que viene siendo la ponencia. Agradezco a cada uno de ustedes por haber sido participantes de nuestro tercer coloquio sobre la salud mental. Muchas gracias, Monse, por haber impartido este tema, fue muy interesante. Y a los invitados, les sigo, bueno, sigue la invitación para que se sigan conectando a las demás conferencias que va a haber en el transcurso del día. Ya sería todo. Muchas gracias a todos.